Bueno, le damos la bienvenida justamente para hablar sobre César Duarte al abogado Jaime García Chávez, con quien hemos conversado aquí en Los Periodistas. Hay que recordar que Jaime García Chávez es de los primeros allá en Chihuahua, los primeros activistas que ponen en alerta lo que estaba sucediendo con Duarte y con todos los amarres que había hecho con el PRI y todos los amarres que había hecho con el gobierno de Enrique Peña Nieto y lo que estaba sucediendo allá en el estado. Gracias por estar aquí nuevamente, Jaime García Chávez. Muchas gracias, buenas tardes, con lluvia acá por Chihuahua, una bendición. Qué bueno. Muy buenas tardes, Álvaro y Alejandro. A la orden, Pues qué bueno que llueva, abogado, y qué bueno que llueva, y qué bueno que ya César Duarte, a quien usted denunció, esté muy pronto ante un juez respondiendo por los delitos que presuntamente cometió, o si eventualmente puede resultar inocente, como por arte de magia. En efecto, Álvaro, pues hoy estamos en presencia de un triunfo parcial, porque no es todo lo que en la lucha anticorrupción se buscó. La lucha anticorrupción en Chihuahua, en particular contra César Duarte, inició un 23 de septiembre del 2014. Fue una denuncia presentada por un hecho de enriquecimiento ilícito, 65 millones depositados para un fideicomiso cuya finalidad era invertir en acciones controladoras de un futuro banco llamado Unión Progreso de Chihuahua. La denuncia se enderezó contra el gobernador, desde luego, contra su secretario de Hacienda, que era el arquitecto para crear el banco, y de Carlos Hermosillo Arteaga, que murió en un accidente de lo más insólito, hace ya de esto algún tiempo. Cuando se plantea la denuncia contra Duarte, Chihuahua se sacudió, se sintió que venía una lucha fuerte, porque se estaba resistiendo a una tiranía ya insoportable para Chihuahua, cuyo lema era "el poder es para poder". Nosotros hemos dicho que simultáneamente a la notoriedad que tomó la lucha contra Duarte, pues aconteció lo de Ayotzinapa, y eso pues opacó por razones obvias una lucha tan importante como la que se estaba dando en Chihuahua. César Duarte en aquel entonces contestó que si él no le había tenido miedo a los sicarios, menos le iba a tener miedo a los mentirosos. La realidad es que 5 años y medio después de haber dejado el poder, pues regresa preso en condiciones que habría que ir pues detallando, porque hay una información limitada. Yo debo lamentar que esa denuncia original de septiembre de 14 no forma parte del proceso de extradición por un dejo de arrogancia de Javier Corral, que no la incluyó, no obstante haber sido una de sus plataformas para conquistar la gubernatura. Pero bueno, no viene por eso. ¿Podría ampliar un poco más eso, Jaime García Chávez, esta última parte? ¿Por qué por arrogancia no la presenta Javier Corral? Javier Corral, en eso que se llama pues el interregno entre la elección y que toma posesión del cargo,
se deslinda de Unión Ciudadana, se despide de Unión Ciudadana, dice que ya no desea pertenecer y se encierra en un grupo aparte, pues ya con el control del gobierno del Estado, y empieza una lucha anticorrupción total y absolutamente diseñada por él. Por pericia política, lo que procedía es que tomase lo que ya venía 2 años antes y lo reencauzara todavía en la etapa de Peña Nieto. Decir, bueno, aquí hay una denuncia más lo que se acumule. Pero Javier se quiso comer el pastel solo, o sea, que él fuera el artífice de la lucha anticorrupción en una idea de que la lucha anticorrupción pues estaba cobrando importancia e iba a cobrar mucha importancia a partir del año electoral del 18, que gana la presidencia López Obrador. Entonces tenemos cuando menos dos hechos entre muchos. Javier Corral se negó a dar audiencia a Unión Ciudadana y a mí en lo personal. O sea, yo no volví a hablar con él los 5 años, siendo pues un actor que tenía mucho que decir. Cuando Javier organizó un evento anticorrupción con intelectuales de la Ciudad de México, puso guaruras para que no ingresara Unión Ciudadana y en lo particular yo a ese evento donde se iba a examinar la corrupción en Chihuahua. Entonces, fueron elementos que me demostraron a mí que Javier estaba siguiendo una ruta totalmente diferente. Yo percibo, pero no deja de ser algo subjetivo de mi parte, que Javier era neófito en la lucha anticorrupción al asumir el gobierno. No conocía las experiencias internacionales. Yo no me precio de vanidad alguna al respecto, pero había estudiado a fondo el tema de la corrupción y había luchado contra la corrupción en Chihuahua, había participado en la lucha contra el Fobaproa que dio López Obrador. O sea, teníamos una experiencia y esa experiencia nos indicaba que lucha anticorrupción que se partidiza en el sentido de ahora voy yo al poder para quitarte y hacer las cosas de otra manera, pues se pierde ahí mucho de lo que es importante para la credibilidad y la confianza de la sociedad. En ese sentido, yo creo que sí. Déjeme preguntarle esto, porque vale la pena desmenuzar un par de cosas. El tesorero de Duarte, Jaime Herrera, fue presentado en su momento como un testigo clave. Él es el que declara, por ejemplo, que él sacó el dinero que después repartiría, entre otros, a la ahora gobernadora Maru Campos, por ejemplo, ¿no? Es él el que declara en contra de Maru Campos. No sabemos bien a bien si estaba bajo presión, si lo que sea, o que se ha argumentado. No sabemos ni siquiera dónde está él, porque es un personaje clave, Herrera. ¿Qué es lo que ha pasado con él? Bueno, en efecto, Jaime Ramón Herrera Corral era el arquitecto del banco, afuera de la administración pública. Incluso la Comisión Nacional Bancaria le notifica a él la autorización para que se cree el banco. Precede a esto, como lo hemos platicado en otras ocasiones, sendas evaluaciones que hizo Moody's diciendo que no procedía la creación de ese banco. En la primera, porque los socios eran la administración de cúpula en Chihuahua. Segunda, porque no daba el ancho para ser una institución de banca múltiple. Entonces, para Duarte fue muy sencillo.
se trae a Jaime Ramón Herrera como secretario de Hacienda. Jaime Ramón Herrera Corral abre la llave y hacen una serie de depósitos documentados por transparencia que alcanzan en una sumatoria total 88 mil millones de pesos. En realidad, el dinero público que estuvo en Unión Progreso eran 300, 400 millones de ordinario. No quiero decir que se habían depositado esa cantidad, que es era superior al presupuesto de Chihuahua. Entonces Jaime Ramón Herrera Corral, Javier lo convierte en el testigo protegido fundamental. Y el señor, no obstante ser el orquestador de la corrupción, porque era el responsable de las finanzas públicas de Chihuahua, era el que le tenía que decir a Duarte sí o no, porque el presupuesto y la legalidad dice esto. Pues dejó hacer y deshacer. Y había un maridaje del Partido Acción Nacional y particularmente de la fracción parlamentaria en el Congreso local, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, en el cual Maru Campos era la tercera figura de los diputados en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, y dejó pasar y dejó hacer. O sea, eso me queda claro, como que me queda claro también que Jaime Ramón Herrera Corral le entregó de manera ilícita y delictiva dinero público a Maru Campos, con destino a las manos de César Jáuregui, firmado. O sea, incluso Jaime Ramón Herrera Corral reconoció esto, pero yo les doy un testimonio que ya les he comentado en alguna ocasión, si no mal recuerdo. Yo cuando me despedí de Javier Corral, porque él iba a ingresar a su campaña electoral en la que yo no participé, Javier tenía en su escritorio el expediente Maru Campos. El expediente que luego quiso emplear para descarrilarla en su carrera hacia la gubernatura. Entonces Javier Corral empezó tolerando parte de la corrupción para poder llegar, porque obviamente que Maru Campos pues era una candidata muy fuerte por el ayuntamiento de Chihuahua, en el que se mantuvo alrededor de todo el quinquenio, pues. Y Javier empleó la lucha anticorrupción con una finalidad distinta, o sea, para promocionar a un candidato que es Gustavo Madero. Pero luego también Javier Corral, su gobierno, se desiste de la acción. Un día antes de que Maru Campos asumiera el cargo, se le desvinculó del juicio penal que se le había iniciado por orden del Ejecutivo y de la Fiscalía de Chihuahua. Eso es politizar. A ver, licenciado García Chávez. Licenciado García Chávez, justamente sí, a partir de esto que usted nos revela aquí, ya lo ha platicado antes, efectivamente, pero ante este escenario en el que está vinculada también presuntamente la gobernadora actual de Chihuahua, ¿puede esperarse que la Fiscalía del Estado de Chihuahua realmente sea severa con César Duarte, o podría efectivamente ocurrir que, como ella está presuntamente implicada, haya una posición de debilidad y que en una de esas se salga con la suya Javier Duarte? César Duarte, sí. Aquí el problema es este: el tratado de extradición tiene un principio de especialidad que dispone que un extraditado solo puede ser procesado penalmente por el delito que determina, en este caso, una jueza de Miami. Y solo en una reclasificación se podría configurar un panorama distinto, pero siempre que hubiese cierta conexidad con los hechos que están planteados.
Pero vamos a ver cómo se da el proceso político en Chihuahua. Desde que entró a la gubernatura María Eugenia Campos, hay toda una narrativa que es cotidiana de que Javier Corral es un persecutor que emplea políticamente la lucha anticorrupción para descarrilar a Maru Campos e incluso se han publicado planas y planas enteras de las figuras centrales de la administración duartista, generando un ambiente en el que se les está persiguiendo, se les está golpeando indebidamente. Ahora, me voy a referir a un hecho. En el mensaje que dio ahora la gobernadora anunciando que César Duarte era extraditado y que iba a llegar acá, no menciona una sola vez a César Duarte. Pero aparte dice, no habrá perdón ni olvido contra los gobernadores. O sea, aquí una cosa es César Duarte y otra cosa es Javier Corral. Son dos cosas absolutamente distintas. Y habrá que ser justos en la valoración de lo que se hizo durante la etapa de Javier. Yo tengo mis críticas, las he hecho públicas. Se confió demasiado en un trabajo parsimonioso, lento. De por sí la legislación no favorece mucho la lucha anticorrupción porque pues está diseñada para un régimen de impunidad como el que hay en el país. Entonces, yo soy de la idea de que, y he venido exigiendo, que lo que se llama la nómina secreta, en la que está Maru Campos con alrededor de 10 millones, su hermano también, y otros, son la anatomía de la corrupción en la época de Duarte. Y esa anatomía, si se hiciera pública, pues íbamos a ver ahí a Javier Contreras, director del Heraldo, que tuvo que regresar 10 millones de pesos para estar en libertad, o Hortensia Aragón, una diputada y dirigente del PRD nacional, pues que nos salió con la noticia de que ella recibió dinero, pero creía que se lo estaba prestando César Duarte de su bolsa. Y en fin, o sea, vamos a encontrar a los obispos, a los líderes de los partidos, vamos a encontrar ese maridaje que estaba en Chihuahua entre los partidos políticos y César Duarte. Y la resistencia vino de la sociedad, vino de abajo. Si no se hubiese, yo digo que la denuncia que presentamos en septiembre del 14, pues es la causa eficiente, poniéndome aristotélico, de lo que está sucediendo ahora, porque si no lo hubiéramos planteado, incluso hoy pudiera estar el Estado gobernado por el PRI, aunque parezca esto así insólito. Carajo. Bueno, pues vienen días muy interesantes, vienen días intensos para esta causa en particular, y pues queremos agradecerle, abogado Jaime García Chávez, que nos haya acompañado en este día, y por supuesto, si nos lo permite, lo seguiremos consultando en los días que vienen. Desde luego, Alejandro, quisiera reconocer que esta lucha es de hombres y mujeres que se decidieron a hacer un combate firme cuando Duarte era el todopoderoso. Y quiero decir pues que estamos orgullosos de que esto suceda, porque pues es una lección de que se puede, a partir de pequeñas luchas desde fuera, obtener conquistas importantes. Y esta es una de ellas. Y pues no quiero terminar esto sin señalar que yo quiero estar en una silla en la sala de jurados en la que se esté procesando a César Duarte. Ojalá así suceda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo. Buenas noches, abogado.